pero desde el punto de vista micro no se vieron resultados en el corto plazo. Exactamente. Hay que tener dos consideraciones iniciales. Primero, bueno, eso es cierto. Todo crecimiento económico, todo desarrollo tiene que ser parejo. Cuando la marea sube, todos los botes tienen que subir. Lamentablemente hay ciertos tipos de modelos económicos que probablemente se relaciona más con lo que Venezuela tenía anteriormente aquí, que la gente lo relaciona con libre mercado, porque sí, hay privatizaciones por acá, hay cierta apertura por allá, uno oye de que cierta gente se está beneficiando con mayores exportaciones o con una privatización, pero eso no impacta a los amplios sectores de la población, y eso es lo que usualmente se llama mercantilismo, que es cuando usted tiene un cierto capitalismo de Estado, donde el Estado permite cierta apertura, pero solo para beneficiar a ciertas clases, no a todas las mayorías. Lamentablemente esa ha sido la historia de América Latina, y por eso es que América Latina es una de las zonas la zona más desigual del mundo, donde la desigualdad es la más grande en todo el planeta, porque usualmente se ha permitido que solo las clases altas sean las que acceden a los mercados. Un ejemplo muy claro es el tema de la propiedad privada. En América Latina, amplios sectores de la población no tienen títulos de propiedad sobre los terrenos en los cuales habitan, sobre sus casas, sobre los talleres, sobre la economía informal, que en algunos países de América Latina es hasta el 60% de la población económicamente activa. Esta economía informal, que es una economía bastante capitalista, donde hay un alto nivel de intercambio, un alto nivel de libertad económica, pero no está reconocida por las instancias estatales. Esto es un caso clarísimo de las consecuencias del mercantilismo. Ahora, tú referías al caso Margaret Thatcher, la citabas. Tony Blair habló de la tercera vía. Esa tendencia, digamos, una fórmula exitosa, yo sé que fórmulas en el aspecto económico uno no las puede implantar y exportarlas o tratar de imponerlas, sino que sencillamente cada país tiene su propia idiosincrasia y su propia dinámica. Exacto. Pero en el caso, por ejemplo, de Brasil, tenemos en Brasil a Lula, que ha tratado de manejar el tema del mercado, pero también ha tratado de manejar el tema del Estado. Entonces, esa frase que puede ser reduccionista, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible, ¿esa puede ser una tendencia de éxito o no? Bueno, exacto, se necesita un Estado, definitivamente se necesita un Estado para brindar seguridad jurídica, para defender los derechos de propiedad, para defender a la gente. Eso es un factor importantísimo, no es justificable que un país haya más de 40.000 asesinatos al año. O sea que ustedes no son ultra neoliberales, porque desde el gobierno algunos sectores seguramente los consideran ustedes como, bueno, de la extrema derecha. En lo absoluto, debe haber un Estado es necesario para el desarrollo económico. Yo en lo personal creo que incluso un Estado que brinde ciertos bienes sociales, como la educación, que pueda tener una red de seguridad social para los que menos tienen, para la gente que no pueda costear su salud, etcétera. Depende de los matices en los que uno se mueva dentro de las ideas liberales. No hay una sola receta única. Fíjate lo que pasó en Estados Unidos con el tema de la seguridad social y la reforma de Obama. Sí. Bueno, eso es un tema bastante controversial, creo yo que no fue una reforma positiva por el hecho de que es insostenible para la finanza. Lo que hablamos anteriormente, ¿quién paga la cuenta? En Estados Unidos en este momento el déficit fiscal es de 1.5 billones de dólares. A niveles históricos en ese país en tiempos de paz, y esto eventualmente se va a tener que traducir o en más impuestos o en mayor inflación. Claro, pero ¿cómo tú decides eso? Porque entonces tienes a 45 millones de estadounidenses que no tienen seguridad social y que están totalmente desamparados en uno de los países que maneja, digamos, que tiene un liderazgo desde el punto de vista económico. Yo quisiera que siguiéramos conversando sobre este tema al regreso con Juan Carlos Hidalgo, amigo, en la mañana. Continuamos amigos en la mañana, hoy con Juan Carlos Hidalgo, coordinador de programas de proyectos para América Latina del Instituto Cato. Estamos hablando sobre el caso Obama, de la reforma de salud. ¿Cuánto le cuesta eso al gobierno de los Estados Unidos? Y hablábamos de la toma de decisiones, es decir, bueno, eso me cuesta tanto, pero también tengo 45 millones de estadounidenses que necesitan de algún seguro. Los estimados oficiales es de que va a costar aproximadamente entre 900.000 y $1 billón. Un billón, recordemos, es 1 millón de millones. Esto en momentos en que Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 1.5 billones de dólares. O sea, entonces estás creando un nuevo programa de la nada que no tiene financiamiento real
para cubrir efectivamente a 45 millones de personas que no tienen seguro. Ahora bien, hay que ver esa cifra de 45 millones con lupa. 3/4 partes de estos 45 millones son personas jóvenes, recién salidas de la universidad, que han decidido no comprar seguro médico, puesto que creen que no lo necesitan. Entonces, lo que está haciendo la reforma Obama básicamente es forzar a una gran cantidad de estadounidenses que no quieren comprar seguro médico a comprar un producto. Caso Venezuela. Te voy a nombrar rápidamente palabras. Controles de precios, control cambiario, tenemos inflación, tenemos desabastecimiento en algunos sectores, tenemos todo un proceso de expropiaciones, somos un país importador y tenemos el petróleo. Esto visto desde el instituto que tú representas, ¿qué costos y qué beneficios tiene para un país? Bueno, todos son consecuencias de una economía de control, una economía estatista, una economía socialista, donde usted va a tener entonces escasez de alimentos. Veámoslo todo desde un punto de vista. Cuando lo que hablábamos antes de los programas sociales, un amplio programas sociales que con una finalidad buena en el sentido de que significa proveerle a sectores usualmente excluidos de la población ciertos bienes materiales de los cuales han carecido. Sin embargo, tiene un costo. Usualmente este costo fue pagado mediante precios altos del petróleo, pero una vez que el petróleo cae, se requiere entonces que el fisco o de alguna otra manera se financie esto. Entonces se recurre a inflación. Se recurre al Banco Central, que sea el Banco Central el que imprima dinero y pague esto, lo cual causa que los precios aumenten. ¿Cuál es la reacción entonces? Se imponen controles de precios para que entonces los precios no aumenten supuestamente. Esto hace que el sector privado no vaya a querer producir bienes y no van a poder sacar una ganancia. Y entonces esto lleva a escasez, como lo hemos visto en Venezuela. Entonces, la escasez lleva a que luego el gobierno expropie a los negocios privados porque los acusa de especular. Entonces, luego el gobierno se hace cargo de los negocios. O sea, esto es un esquema. Todo es un esquema, todo es una línea. Entonces, luego vemos que la productividad en el sector público, por alguna razón, es muy inferior a la productividad en el sector privado. ¿Y Venezuela con este modelo no puede convertirse en ejemplo para el mundo? Bueno, se puede convertir en un ejemplo, pero de los malos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero no puede romper un paradigma. Bueno, sería el primer país en la historia mundial en donde estas medidas generan prosperidad. Nunca ha funcionado y lo que estamos viendo en Venezuela es que no están funcionando ahora. China pertenece a la Organización Mundial del Comercio. Sí, y Venezuela también, pero veamos cómo China más bien ha salido de la pobreza a partir de la implementación de reformas liberales. Incluso ya metieron el concepto de propiedad privada dentro de la Constitución, en un país comunista. Se han abierto al mundo, han liberalizado mercados, han privatizado empresas. O sea, han hecho todo lo contrario a lo que se ha hecho aquí en los últimos años, a partir de los años 70. Y esto ha hecho que se haya producido un fenómeno jamás visto en la historia de la humanidad. Y es que 500 millones de personas del mundo salgan de la pobreza en cuestión de unos pocos años. ¿Hay qué peligro en que lleguemos a convertirnos en un Estado comunista? Bueno, no sé si existe un peligro tan grande. Es un proceso que no es fácil tratar de desarmar un sector productivo, una economía tan vibrante. Y uno camina aquí en las calles de Caracas y hay un sector privado todavía muy vibrante. Ciertamente es preocupante lo que ocurre y ese es el camino hacia el que se dirige. Pero yo veo más una economía socialista, una economía de controles se traduce en escasez, se traduce en alzas en el costo de la vida y se traduce en mala calidad de vida para todos los venezolanos. O sea que debemos llevarnos entonces como, digamos, mensaje de este programa hoy, que existen franjas grises entre el negro y el blanco cuando se habla de teorías económicas. Exactamente, hay todas unas franjas. Yo me voy por el modelo liberal. Ahora bien, hay gente que habla de terceras vías. Yo simplemente creo que las terceras vías tampoco funcionan mucho, por lo que hablábamos. Sí. Cada vez que el gobierno interviene en la economía genera distorsiones y esto genera que el gobierno intervenga más y esto genera una bola de nieve. Ve al Reino Unido, Tony Blair, el que hablaba de la tercera vía. Sí. Entró con una tercera vía y el laborismo en Gran Bretaña ahora fue derrotado en las elecciones porque terminó siendo el viejo laborismo, con amplio gasto fiscal, amplio gasto público, altos impuestos, etcétera. Así que yo creo que el mejor modelo es el modelo liberal, algo parecido a lo que ha hecho Chile en los últimos 20 años y que ha demostrado ser la mejor herramienta para derrotar la pobreza. Gracias, Juan Carlos, por venir. Con mucho gusto. Juan Carlos Hidalgo con nosotros aquí en la mañana. Mi abrazo invisible. Tan solo en horas volvemos a estar juntos. Eso sí, ahora más que nunca, siempre quijoteando por la libertad. Que Dios proteja a Venezuela.